Vamos acá. Entonces, ¿qué queríamos mostrarles con estos dos ejercicios? Los dos son más o menos parecidos. En parte es para utilizar un poco el sentido común, ¿sí? Que a veces lo pasamos por alto. Y por otro lado, intentar ver de dónde sacamos la regla o la norma de esta situación. Teníamos un caso, se los leo. Es una paciente femenina de 78 años que ingresa a la guardia por un traumatismo de columna vertebral, por caída de su propia altura, en su domicilio, y diabetes descompensada. Tiene un hemoglucotest, que recordarán que es, o saben que es cuando le pinchás el dedo con una aguja y obtenés un valor general de glucemia, que estaba en 600, es súper alto, ¿bien? El valor normal más o menos de este aparato es 126 y mayor de 200 ya es un problema. Presenta antecedentes de internación por neumonía hace 15 días y una cirugía de columna por hernia de disco hace 5 años. Al ingreso se le realiza una radiografía de columna vertebral, pero se descompensa por una acidosis metabólica, entrando en coma y pasa a la unidad de terapia intensiva. A las 48 horas de internación presenta un paro cardíaco y se constata el óbito, o sea, la paciente fallece. ¿Bien? La pregunta que nosotros hacemos es ¿cuál es la causa básica de muerte? ¿Sí? Bien, acá a la izquierda tienen, está la muestra de lo que sería el informe estadístico de defunción y lo que escribió el médico o médica que atendió a esta paciente. Tengan en cuenta, siempre repetimos lo mismo y es necesario que lo aclaremos porque a veces todos nos mareamos. Nosotros siempre intentamos presentarles el caso clínico, ¿sí? Que es todo lo que el texto que está escrito, para que uno pueda pensar y pueda interpretar qué pone en cada lugar, pero en realidad ustedes se deben enfrentar al informe estadístico escrito, bien, o sea, lo que está a la izquierda. Si en caso de que falte información, de que esté incompleto lo que sea, la idea es poder hablar con el médico o médica que atendió a ese paciente o que escribió, el último que escribió en la historia clínica o que hizo la epicrisis, el cierre o que hizo el informe estadístico de defunción para decirle acá hay datos que faltan, está incompleto, necesitamos que lo complete. Y también acoto otra cosa importante. Recuerden siempre, y a veces se nos escapa por mezclar entre el concepto de médico, codificadores, que la historia clínica es un documento privado, propio del paciente, y que no todo el mundo puede tener acceso a esa historia. Que muchos de los que están en estadística puedan acceder, no quiere decir que sea correcto o no, ¿vale? La historia clínica debe ser leída por aquel equipo de salud que trata al paciente en ese determinado momento, nadie más, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo acoto simplemente para tener en cuenta ciertos conceptos. Vale, entonces, díganme de lo que ven acá si están de acuerdo. O sea, básicamente, paso un segundo, quiero mirar algo. Vale. Díganme si están de acuerdo con lo que dice acá, con todo lo que dice acá. ¿Falta algo? ¿No falta algo? ¿Qué les parece? ¿Sí? Yo lo leo rapidito de nuevo, pero interrúmpanme cuando quieran, ¿eh? 78 años, traumatismo de columna, caída, diabetes descompensada, antecedentes de una neumonía y una cirugía de columna. La acidosis metabólica y el paro. ¿Qué les parece? ¿Faltan datos? ¿Habría que escribir algo más? Abran los micrófonos tranquilamente. Adriana, te leemos. Traumatismo de columna está faltando. Vale. Falta traumatismo, lo otro es una complicación. O sea, la complicación te referís a la cetoacidosis, por ejemplo. No se olviden que el certificado de defunción. Vale. No se olviden que el certificado de defunción tiene que mostrar el conjunto de acontecimientos que llevaron a la muerte. Por lo tanto, como bien lo decís vos, es una complicación. La complicación fue lo que sucedió luego de algo. Bien, entonces está bien que aparezca. La cetoacidosis está puesta. Sí es cierto que no está lo de el traumatismo de columna, ¿sí? No lo pusieron, no lo puso, evidentemente, quizás. ¿Qué pensó el médico? ¿A alguien se le ocurre?
No, ojo, ahí alguien, Fernanda, ¿cómo anda Fernanda? Qué gusto saludarte. Eh, el traumatismo, por lo que se lee, fue al mismo momento, porque fue el traumatismo de columna con caída y tenía diabetes descompensada, ¿vale? O sea, fue como el combo de ambas situaciones. El antecedente hace 5 años es la cirugía de columna vertebral, ¿de acuerdo? Que, vale, el traumatismo faltó. Se podría haber puesto en algún lado. Bien. Ahora, ¿por qué no pongo, por qué el médico decidió no poner en la parte 2, ¿sí? Donde ponemos las comorbilidades, ¿por qué no puso la neumonía y la cirugía de columna o algún problema de columna? ¿Sí? Acá, hernia de disco, el problema es una hernia de disco. ¿Por qué creen que no lo puso en la parte 2? Si la parte 2 dice comorbilidades, o sea, otras enfermedades que pista. Básicamente, en la parte 2 del certificado del informe estadístico de función se ponen exactamente comorbilidades, pero que tengan exclusivamente que ver con el conjunto de acontecimientos que llevaron a la muerte del paciente. ¿Vale? Entonces, a veces nosotros encontramos acá que aparece tabaquismo, dislipemia, hipertensión, un montón de otras enfermedades que puede ser que tengan que ver o no. Si no tienen que ver, mejor no ponerlas, ¿vale? No tiene relación con el diagnóstico actual. Perfecto, muy bien. Y si lo del traumatismo no está, ¿bien? En algún lado habría que ponerlo. Listo, sigo. Entonces, fíjense, una explicación que siempre hacemos y también por conocer las provincias y la forma que tienen de codificar y los tiempos que tienen, hay algunas provincias que directamente codifican la causa básica de defunción. O sea, una codificadora mira el certificado y dice, esto es diabetes, ¿vale? Entonces coloca ese código en el programa informático y ya está. La forma correcta que nos dice el volumen 2 de la CIE 10 es que primero se codifican cada uno de todos los diagnósticos que se encuentran en el certificado. Acá tenemos en la sección A1 y A2, pero le falta toda la segunda parte, ¿sí? Que también pueden haber diagnósticos y también deberíamos codificarlos. Bien, entonces tenemos, fíjense en el cuadrito de la derecha, dice paro cardíaco, coma, cetoacidosis y diabetes, ¿sí? Eh, bien, cada uno de los códigos que se fueron buscando. ¿Alguien me recuerda cómo se busca un código? ¿Cómo hago para la codificación simple, la más fácil? ¿Cómo busco un código? ¿Por qué tomo empiezo? Perfecto. Empiezo por el tomo 3 o el índice, muy bien Ezequiel, bien, donde busco la palabra clave, la palabra más importante, a veces es toda, a veces un pedazo, bien, y busco en el índice. Empiezo a meterme en los subíndices, que son los guiones que hay, bien, hasta que encuentro el diagnóstico que más se acerca a lo que yo estoy buscando. No siempre está en lineal, hay algunos apartados, como el de medicamentos, el de accidentes, etcétera, o el de cáncer, que me llevan o tumores, que me llevan directamente a tablas, que son unas tablas resumidas muy buenas, donde yo, por un lado, no sé, el de tumores, me meto en las filas por la anatomía, ¿sí? Páncreas, estómago, hígado, etcétera, y por las columnas me meto por la forma que tiene de actuar el tumor. Tumor benigno, tumor de causa indeterminada, tumor maligno, metástasis, ¿de acuerdo? Entonces, si rápidamente encuentro un diagnóstico. Bien, encontré el código. ¿Ahora qué hago? Chubut está. ¿Qué hago después de que encontré el diagnóstico? ¿Cómo chequeo ese diagnóstico? Del volumen 3 a dónde me voy. Muy vale. Ezequiel, no te entendí. Pero aquí está raro, esto no me veo bien. Bien, al volumen 1, perfecto. De ahí me voy al volumen 1, bien, que es el glosario, o sea, donde aparece cada una de los eventos con sus subcategorías, bien, que habitualmente son las colas, recuerdan perdón, el número que está luego del punto, bien, y de ahí busco exactamente el código que quiero ver. Recuerden que hay sinonimias, hay criterios de inclusión, de exclusión, que puede ser, que no puede ser, y ahí encontré el dato. Bien,
Muy bien. Hola Adriana, perfecto. Lo tengo como chiquitito, a ver si puedo resolver esto. Vale. Tengo chiquito el chat, pero toqué y lo hice peor. Vale. No sé qué estoy haciendo. Perdón. Vale. Turu, tu, tu. Y el chat se perdió. Ah, acá está. Bien. Ahora sí lo veo bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, eh, colocamos a cada uno su código. Ven que aquí tienen cetoacidosis, ¿sí? Dice E87.2, dice diabética, codifique en E10 a E14, el cuarto carácter número 1, bien, o sea que está bien lo que creo que Chubut decía. Digo Chubut porque no sé quién sos, como no aparece el nombre. ¿Cómo andás, Emanuel? Mirta soy, ¿cómo estás? Hola Mirta, Buen ¿cómo día a andás? todos. Bien, bien. Bien, bien, qué lindo escucharte. Vale, entonces, acá está puesto aislado, ¿sí? La cetoacidosis como tal, pero es cierto, y acá lo aclara bien, que si es relacionada a diabetes, lo que voy a tener que hacer es buscar la cola, pero no me quiero adelantar porque eso es como la parte más jugosa del tema, ¿bien? Eh, la diabetes como tal aparece como el E14, ¿bien? Y el punto 9, en teoría, es lo que dice esa cola, lo que habla es que no hay complicaciones, o no se denuncian, no se expresan complicaciones en el certificado. Hasta la fecha, el código de diabetes acá está pelado, bien, entonces puedo poner ese código. Acá hay cosas que hacer, ¿no? Con respecto al coma, ¿sí? Dice, no, perdón, paro cardíaco, está acá arriba, ¿sí? Hay una nota, nos pareció interesante pegársela y que se acuerden de esta nota, que dice, paro cardíaco, que es el I46.9, la categoría I46.9 no deberá usarse para la codificación básica primaria cuando la única información disponible en un certificado sea paro cardíaco, a no ser que haya pruebas claras como resultado de investigaciones clínicas o epidemiológicas que indiquen que en este caso lo más probable es que se trate de una forma terminal de enfermedad cardíaca. Rarísimo, rarísimo que alguien se muera de un paro cardíaco como enfermedad que lo llevó a la muerte, ¿de acuerdo? Todos nos morimos de un paro cardiorrespiratorio, más uno, más el otro, pero esa es de qué forma nos morimos, ¿bien? Que es el corazón deja de funcionar, el pulmón deja de funcionar, no llega más sangre, muerte, ¿vale? Pero no quiere decir que el paro cardíaco no quiere decir lo que tenías enfermo era el corazón y cuando el corazón dejó de funcionar por esa enfermedad, te moriste. No, aclara que eso no puede ser. Dice, indiquen la forma terminal. De lo contrario, o sea, si no hay ningún dato, más allá del paro cardíaco, deberá codificarse como una R99, bien, muerte con asistencia médica, o sea, muerte de causa desconocida en realidad, y R99 que es sin asistencia médica, el R98, perdón. Acote una cosa más. Hoy estamos tirando cosas, ¿bien? Y si tienen alguna cosita para anotar, está bueno. Todo lo que hablamos siempre con Lucía, todo está de alguna manera, ya sea en el YouTube o en estos archivos que le vamos mandando. Cada vez que mandamos el certificado, mandamos un drive que tiene un montón de información. Es largo, es mucho, ¿bien? Entonces, está bueno ir recordándolo. El R98, acordamos en Argentina, intentar no usarlo nunca, es un código muy raro, que quiere decir que la persona murió, no se sabe, o sea, me la encontré muerta, ¿de acuerdo? Me la encontré muerta y nadie vio, ni supo qué pasó, ni nada por el estilo. Si bien tiene cierta pericia relacionada a la causa de que murió y si es necesario pasarlo a médico legista y toda esta historia, a nosotros, desde el punto de vista estadístico, no nos aporta dato. Bien, por eso es preferible dejar todo como el R99, independientemente de que después quizás el cadáver va a requerir una autopsia y una mirada de legista, bien, que va por otro camino. Y acá termino este pedacito. Importante, y muchas provincias, ayer estuvimos discutiendo esto con Lucía, pensábamos cuándo lo habíamos dicho, no nos acordábamos bien, pero hay como una mirada que en los certificados de defunción, y no es solo una mirada
sanitaria, o sea, por parte de las OPEs, los hospitales, etcétera, sino también de los registros civiles, ¿bien? Y por ende de las cocherías, que no sabemos por qué, donde se afectó con la noticia de que no se podía poner paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio, no se puede en realidad porque sigue vigente, en el certificado de función, que está mal, que es incorrecto y que no hay que hacerlo. Entonces, el médico te decía, bueno, ¿y qué pongo? Y el de la cochería tenía algún dato, siempre muy raro todo esto, pero bueno, es habitual, ¿eh? Entonces, mi única acotación respecto a eso, para que, sobre todo ustedes, que muchas veces van a ser demandados, preguntados para decir qué se pone y qué no, tengan en cuenta que no es que es un pecado el paro cardíaco, el paro cardiorrespiratorio, el paro respiratorio. No son pecados, sino que lo importante es que siempre haya, más allá del renglón número A, bien, que es la causa inmediata, que hayan por debajo más datos ricos que me puedan hacer entender de qué murió el paciente, ¿vale? Entonces, si vos, el ejemplo que estamos viendo acá sin analizar ni nada, independientemente que hayas puesto paro ahí, que ahí faltó la palabra cardíaco que veo del 1, que diga paro cardíaco, yo, haciendo el análisis, mirando y lo que sea, puedo entender que esta persona falleció, hasta ahora lo digo, de la enfermedad diabetes, ¿vale? O sea, está bien, ya está resuelto el problema, ¿bien? Generalmente si aparecen en el hospital es casi seguro que tienen algún dato por la historia clínica. Ah, vale, para encontrar el dato, ¿no? ¿Qué pasa con los casos que los médicos forenses describen en investigación judicial? Es un problema. Lo de los médicos forenses, en realidad, el tema que tenemos, la mayoría de provincias y todo, es que tardan mucho y que muchas veces no devuelven la información. ¿Qué pasa? Nada, excepto que la OPES lo reclame, o los hospitales o quien sea, no pasa nada, pasan desde el punto de vista estadístico, pasan a ser muertes con un R99, si no hay más datos, ¿eh? Si hay algún indicio, se pone el indicio. Bien, entonces, importante esta situación de lo de paro. Espero que se haya entendido, ¿sí? Y sí es un problema, que es la nota que acá les está diciendo, si solamente en todo el certificado lo único que se coloca es paro cardíaco, está mal. Eso es incorrecto y hay que, si no se puede recoger otro dato, hay que suplantarlo por el R99, ¿vale? Que desde el punto de vista estadístico es la nada misma, ¿sí? Para lo único que nos puede llegar a servir es para ver más o menos cuál es no es la palabra correcta, pero bueno, cómo está funcionando o cómo está trabajando el sistema estadístico y el sistema sanitario respecto a saber de qué se mueren las personas, ¿sí? Si yo tengo mucho R99, evidentemente algo está pasando malo, ¿bien? Bueno, ahí está, ahí lo estás diciendo Mirta. Bien, por otro lado, el coma, un R42, ¿sí? Recuerdan que el capítulo de la CR es el capítulo de signos y síntomas, ¿bien? Es un capítulo súper interesante que para mortalidad no lo usamos. Las CR están prohibidas, excepto alguna puntual como la R99, las CR no se utilizan. Bien, y por último, bueno, acá está lo de la sin mención de complicación y la diabetes mellitus como el 14. Vale. Entonces, ¿qué nos pasa acá? A ver si sigo o me freno. Vale. Acá lo que tengo es el mismo, bueno, el coma que hablamos, y acá, fíjense que dice, coma, estoy en el volumen 3, ¿sí? Coma, R40.2, y las opciones que tenía debajo son apoplético, diabético, con cetoacidosis o hiperosmolar, ¿sí? Cualquiera de estas opciones, codifique en E10, E14, que son los 5 códigos para clasificar la diabetes, ¿de acuerdo? Del E10 al E14, y el cuarto carácter es el 0, ¿sí? Ahora, necesito acotar qué pasa con la diabetes, que es un temita, a ver si, bien. Fíjense, acá, cuando hablan de diabetes, lo que dice es, los códigos para diabetes, como les dije, son E10 a E14, y
colas de la diabetes son las que especifican el tipo de complicación de la diabetes que tiene el paciente, ¿sí? Entonces, así como en otros eventos la cola implicaba alguna otra situación, como partes anatómicas, funcionales, etcétera, acá te implica qué complicación tiene ese paciente al momento de la muerte de la diabetes, que se numeran del 0 al 6, si no me equivoco. El 7 ya es cuando hay causas múltiples, o sea, complicaciones oftálmicas y renales, lo voy a meter ahí. El 8 es, como siempre, otro tipo de complicación de la diabetes, bien, que no esté numerado del 0 al 7. Y el 9 es como si, bueno, en este caso no, es sin complicaciones de diabetes, bien. Entonces, todo esto que yo lo estoy diciendo a viva voz, hay que encontrar alguna forma de poder codificarlo. De todo lo que dije a la fecha, ¿cuál les parece que puede ser el código más cercano como causa básica de defunción? Sin saber cómo se hace. Bueno, ahí estaba leyendo en la subcategoría 0 el coma que incluye la cetoacidosis, así que priorizo ahí el E14-0 y saco el 1. Sí, listo. Bien, repetirlo de nuevo, E14-0. Porque el 0 incluye te toma con o sin cetoacidosis, o sea, valora la cetoacidosis ahí también, entonces saco el 1 y pongo el 0, que también que ahí incluye el coma. Vale, pero por eso, comentarle al resto de los compañeros por qué sacaste el 1, que nunca dijiste que tenías un 1. Claro, porque yo cuando en el chat había puesto de 14.1 por la cetoacidosis, pero Sí. ahora cuando leo sobre el coma me dice que toma la cetoacidosis también, entonces pongo directamente el 0 y tomo los dos, el coma y la cetoacidosis, los dos juntos. Perfecto. Casi que ya ¿cómo se dice esto? Me spoileaste el final. Perfecto, muy bien. No, muy bien, muy bien. Ese era el camino, ¿vale? ¿Entendieron todo lo que dijo la compañera? Ahora igual creo que lo tengo que tener por acá en algún lado. Si no lo tengo, se los muestro. Vale. Esperen que se los muestro un segundo en el volumen. ¿Sí? Ya estoy. Un segundito nada más. Me parece que estaba en la otra filmina, Avanza un poco más, decís Lu. A ver. No. Ah, no, ¿qué estás? Vos querés ver todas las categorías. Sí, para poder mostrarlo nada más Y si no, vas al enlace. Vale, acá lo tengo igual, ¿eh? Ah, listo. Bien, entonces, nuevamente, pues si hay gente gente joven en la profesión, ¿vale? A eso me refiero. Saben que tenemos los volúmenes, que hoy en día los volúmenes de la 2018 no están, no se imprimieron, que nos quedamos en el 2015, como con los volúmenes impresos, y cada vez estamos, ya porque estamos bastante retrasados, insistiendo con que todo se codifique con 2018, ¿vale? Con que no es la última es la CI-11, pero no importa. Entonces, nada, lo que hacemos es, están los PDFs, en las carpetas que siempre les compartimos, tienen todos estos PDFs para poder mirarlos. Entonces, con control F, se abre acá el define de búsqueda, y pongo yo, porque ya sé lo que quiero, pongo E de 10, ¿vale? Y taca, ahí me muestra el índice de las diabetes, y acá estoy, listo. Entonces, lo que decía recién la compañera, fíjense que acá está la categoría diabetes, acá me habla y me advierte que las colas de la diabetes tienen que ver con las complicaciones. Ven que les decía, el 7, múltiples, el 8, bueno, perdón, el 8 eran no especificadas, yo dije otras, y el 9 es sin mención de complicación, ¿vale? Entonces, para cualquiera de los códigos de la diabetes, 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? Voy a especificar más el código poniéndole la cola de qué complicación tiene. Estábamos discutiendo recién entre el 0 y el 1. Fíjense que el 0 dice, coma, diabético, con o sin cetoacidosis, acá resolvemos el tema, coma,
ven que dice coma y cetoacidosis. ¿Por qué me estoy enredando tanto? ¿Alguien me puede decir por qué estoy así como buscando cosas y no entiendo y qué? O sea, ¿el médico lo podría haber escrito de otra manera para hacerme más fácil la vida? ¿Vale? Yo creo que sí. ¿Sí? Podría haber puesto cetoacidosis diabética. Exacto. ¿Sí? O Coma diabetes con complicación, ¿sí? De coma cetoacidótico, ¿sí? ¿Alguna opción? Buen día, Hospital de Niños de Santa Fe. Encantado, chicos. Vale, entonces para hacerlo un poco más sencillo. Sí es cierto también que en la lógica de la cadena de situaciones, el paciente tiene la diabetes de hace, creo que no lo especifica, bien, tantos años, en algún momento hace el coma y la cetoacidosis, que son 48 horas antes de morir, bien, y después hace el paro y fallece. Vale, entonces, vuelvo acá, uy, perdí el tiqui, 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 tiqui. Entonces, acá tienen coma con o sin cetoacidosis, y en cambio yo podría haber dicho, bueno, no, el del coma es el punto 0 y el de la cetoacidosis es el punto 1, ¿sí? Pero acá lo aclara y dice, con cetoacidosis sin mención del coma. Por lo tanto, el punto 1 no es solo que no es incorrecto que lo sea, ¿de acuerdo? Entonces, no podría elegir esa opción. Acá que están mostrados con de esto, sobre todo los que no hacen mortalidad, no se asusten, bien, porque son un par de pasos y parece un poco engorroso, no voy a de ninguna manera explicar todo porque es imposible, bien, pero acá se van nombrando, esto lo hacemos, lo que codificamos mortalidad, vamos nombrando cada paso y decimos qué hicimos, bien, si el SP1, que es el primer paso, que es donde aparece el código o cuántos códigos aparecen, en la parte 1, en la parte 2, en una línea varios, etcétera, puedo decir, aplica o no aplica en base a la regla. Bien, cada cosa tiene una regla. Acá lo que me dice es, el SP3 es el que aplica, que el SP3 habla de una cadena lógica, bien, desde más abajo hacia más arriba, donde yo puedo definir que lo que está más abajo causa todo lo que está por arriba. En este caso, yo tendría que definir. ¿La diabetes causa coma? Sí. ¿La diabetes causa cetoacidosis? Porque acá hay otra. Sí. ¿La diabetes causa paro cardíaco? Sí. Bien. Y muchas de estas reglas, que encima parecen como súper claras, no lo son, porque yo lo que puedo tener como dato es que existe una asociación, o sea, hay una regla que me dice, la diabetes produce cataratas, o al revés, las cataratas pueden ser producidas por la diabetes. Esa es una opción, ¿sí? Que te diga por aceptada, sería secuencia aceptada. Pero por otro lado, puede decir una secuencia rechazada, que es, por ejemplo, el HIV no se puede producir por ningún tumor, ¿bien? No me importa cuál, te advierte que no se puede producir, entonces yo no puedo decir que una cosa es producto de la otra porque hay una secuencia rechazada. ¿Bien? Entonces, en esas situaciones, ¿cómo llegamos a LSP3? Y el punto básico con el quinicio, ¿bien? Va a ser la diabetes, que es lo que está más abajo. Paso al SP6, bien, que el SP6 habla de si hay o no alguna relación entre un diagnóstico con otro, bien, en este caso no hay nada más porque diabetes termina ahí, bien, y el SP7 y el SP8 hablan de aquellos códigos que no pueden ser usados directamente como defunción, como dato para defunción, o de ese conjunto de códigos que es poco probable que causen la muerte. Ejemplo, una onicomicosis, ¿sí? De uña del pie, ¿bien? Un hongo en el pie, es poco probable que cause la muerte. Entonces te lo advierte y te dice, ¿será necesario, será realmente este el código o tendré que buscar otro código? ¿Vale? En ese caso, se intenta buscar otro código. Vale, bueno, les estaba contando esto, entonces, ese conjunto de eventos que no causan muerte o son poco probables que causen muerte y los descarto en el SP7 y el SP8, ¿vale? Y después, por último, estos son los 8 pasos que
piensen, digo, para los que no manejan mortalidad y todo, en teoría nosotros cuando lo hacemos tenemos que analizar cada uno de los certificados por todos estos pasos, ¿bien? Ya a medida que vas haciendo la mano, no medio que ya le va tomando la idea cuál es el mejor diagnóstico. Y por último tiene del M1 al M4, que son los modificadores, ¿bien? Yo puedo empezar por una cosa y después hay una regla que dice, si dice esto más esto, cámbialo a esto, ¿de acuerdo? Todo eso también es bastante pesado, pues son un montón de situaciones donde se pueden cambiar los diagnósticos. Y acá lo que dice, el M1 hay una regla que dice, se aplica una instrucción especial que indica que la diabetes con mención de coma, ¿sí? Diabetes, yo llegué, tenía solamente diabetes como dato, pero si aparece coma en alguna parte del certificado, ¿bien? Se tiene que codificar con el cuarto carácter .0, ¿bien? La causa básica provisoria, entonces va a ser E14.0, diabetes mellitus, sin especificación, porque el 14 es diabetes sin especificación, el 0, diabetes tipo 1, el 1, diabetes tipo 2, y así, ¿vale? Con coma, con cetoacidosis, que es el diagnóstico al que llegamos, ¿de acuerdo? Esa era la idea. Más que nada, lo que nosotros queríamos mostrar con esto, parece, no sé, depende de cómo uno lo mire, parece medio una pavada o no, pero si se fijan acá, como que lo corregimos, ¿sí? Porque el médico puso, voy para atrás, un punto, y un punto separa directamente dos eventos, los separa, ¿bien? En cambio, si se puede utilizar algún conector, ¿bien? Es cuando ya yo tomo coma con cetoacidosis como un único evento y lo busco. En este caso, el que empezó a codificar dijo, bueno, coma por un lado, cetoacidosis por el otro, y después se encontró ese berenjenal de no saber qué opción poner. Si el E14.0 o el E14.1, como decía la compañera hoy. Vale. Diabetes, esto. Vale, esperen, a ver, esperen, acá. Sí, acá también decía, esto es del M1, perdón, es, si te encontrás con diabetes, cualquiera sea, por mención del E87.2, ¿sí? Que, no sé si, bueno, no me acuerdo quién fue que dijo que el E87.2 como código solo, la E, que forma parte de endocrino, ¿sí? Y la parte digestiva, de nutrición, no puede ser tomada como dato asociado a la diabetes, y acá está la regla que te lo dice. Bien, pero fíjense que recién en el M1, o sea, tuviste que haber recorrido bastante de cómo leer el certificado para entender que si tenés diabetes en un lado y aparece el código E87.2, ¿sí? Que es acidosis, directamente lo tenés que poner como .1. ¿De acuerdo? Digo, bueno, le pongo .1, pero después decís, no, pero esperá, si también tengo el coma, ¿sí? Que es el R40.2, ahora me dice que ponga 0. Y a esto queríamos llegar. ¿Cuál de los dos elijo? Una vez que uno interpreta, entiende, lee la letra chica, como hizo recién la compañera, y dice, no, pero mirá que acá el coma con o sin cetoacidosis ya me lo resuelve, sería el 0 el correcto, ¿vale? Nada más. Era eso lo que queríamos mostrar. Esto ya está, el código es E140. Las respuestas que tuvimos, esto es del webinar pasado, ¿sí? Me tengo que apurar porque estoy tarde de tema. Fíjense que tenemos, yo siempre insisto con esto, ¿no? Con las respuestas, porque no importa que estén bien o mal, el tema es el volumen. La gran mayoría eligió de manera correcta el E140, pero después lo que le sigue es la acidosis como causa básica de muerte, ¿sí? Causa básica de muerte. No sé cómo llegaron ahí. Después aparece la diabetes mellitus, pero con cetoacidosis, que entre esta y esta, estaba la riña, la discusión de cuál era la correcta. Bien, y después, bueno, paro cardíaco, o sea, la causa inmediata, la eligieron como causa básica de defunción, ¿sí? Aparte que estaba la nota, y ya está. Bueno, después otras cositas, ¿bien? Bien, y el otro, muy parecido, lo paso, lo vemos rápido, si hay alguna duda díganme por favor. Y acá no está
Ah, vale, perfecto. Acá no había relato. Directamente nos enfrentamos a un informe estadístico de función que dice, un paciente masculino de 52 años que tiene en el renglón A una sepsis, o sea, la causa inmediata de muerte, se murió apenas apareció esta enfermedad, eso quiere decir causa inmediata, ¿bien? Siempre son segundos, minutos, horas, la causa inmediata, ¿bien? En este caso no está el paro, digo, bueno, buenísimo. La intermedia es peritonitis generalizada, ¿sí? O sea, una infección del peritoneo, que es esa tela que une cada uno de los órganos digestivos a la columna vertebral, las pega al fondo y es lo que sostiene. En términos de comidas y demás, es lo que envuelve al chinchulín y a la tripa gorda, esa capita que envuelve, y otra forma de identificarlo es el chicharrón, ¿vale? La forma de hacer el chicharrón, saben que se agarra todo eso, que es la grasa que sobra bueno, esto que sobra, se lo mete a cocinar, se quema todo y lo que quedan son el conjunto de vasos y nervios que estaban ahí, y eso es lo que se come como chicharrón, ¿de acuerdo? Para que no se olviden nunca de qué es el peritoneo. Dato de color. Peritonitis generalizada es que se infecta todo el peritoneo, ¿vale? Es una enfermedad, una complicación severa, grave, compleja, que requiere tratamiento rápido o se complica. ¿Qué causó la peritonitis generalizada? Dice una hernia inguinal izquierda, coma, con obstrucción intestinal, ¿vale? Que acá es donde está el truquito. Entonces, hernia inguinal izquierda es simplemente uno de los orificios, esto es un varón, ¿vale? Uno de los dos orificios que tienen los varones respecto a cómo embriológicamente se forma el cuerpo masculino, ¿vale? Que tiene que ver con que las gónadas, o sea, los testículos, a diferencia de las mujeres que quedan abdomen, ¿bien? Los testículos van hacia afuera, ¿sí? Entonces, para poder salir, tienen que pasar por dos orificios, son los conductos inguinales. Entonces, una vez que salen, se colocan en las bolsas, que es el escroto, ¿bien? Y ahí quedan. Esa conexión que existe entre la bolsa escrotal y el abdomen hace que haya una continuidad que a veces está más cerrada, a veces menos, y aparecen todas las complicaciones relacionadas a esto. La varicocele, la hernia inguinal, la hidrocele, que es que se acumula líquido en el testículo, etcétera, ¿bien? Porque hay una continuidad entre una cavidad y la otra, ¿bien? Son muy frecuentes, y acá acota algo más, pero separado por una coma, que dice obstrucción intestinal. O sea, pareciera que pasó algo con ese orificio que conecta la cavidad abdominal con el escroto, ¿bien? Y que era más grande o más importante, capaz la persona era obesa, no tenemos datos, ¿bien? Y era más grande el orificio y alguna asa intestinal, alguna parte del intestino, se llaman, ese término es raro, pero bueno, asa como la de agarrar la taza, ¿sí? Asa, ASA, se refiere a esa forma como en C, las asas intestinales van y vienen y por eso se llaman así. Entonces, alguna asa intestinal se metió en el orificio inguinal y lo estranguló, lo apretó, produciendo una obstrucción, ¿vale? De todo eso surge que el peritoneo, lo que recubre, se infecta y el paciente se muere. Bien, ¿qué nos pasa con este tema? La misma situación. Nos ponemos a codificar todo. Tenemos la sepsis, está el código, tenemos la peritonitis generalizada, tenemos la hernia inguinal izquierda y tenemos la obstrucción intestinal. ¿Vale? Fíjense que 3 de los 4 códigos están en la letra K, que la letra K es de aparato digestivo, ¿bien? ¿Cómo buscamos esto? Ahí tiene la sepsis, ahí tiene la peritonitis generalizada, la hernia. Aprovecho también para recalcarles esto. Todo lo que aparece entre paréntesis dentro de la CIE, tanto en el volumen 1 como en el volumen 3, habla de que esa palabra aparezca refuerza que ese es el código que yo estoy buscando,
¿sí? Ejemplo, a mí me aparece en el certificado hernia adquirida. Yo digo, buenísimo, la encontré y está más específica. Pero no quiere decir, o sea, perdón, pero que no aparezca no quiere decir que no lo sea. O sea, si yo solamente tengo la palabra hernia inguinal, o sea, hernia inguinal, y no aparece ninguna de estas palabras, no pasa nada, porque no es obligatorio que esté, ¿de acuerdo? Y es más, te termina diciendo algo más. Hay un montón que quizás no estén, o sea, que yo tendría que haber puesto muchísimas más palabras entre paréntesis para seguir dando ejemplos de cómo se puede combinar la palabra inguinal. No da abasto, entonces hay solo un conjunto de las palabras más frecuentes. Si está, buenísimo, si no está, no importa. ¿Sí? Eso quiere decir el paréntesis. Y por otro lado, obstrucción, obstruido o obstructivo, intestino, que puede ser mecánica, paroxística, posinfecciosa, y es el K56.6. ¿Qué dicen? ¿Estoy yendo bien con la codificación o no? ¿Qué dice la gente? Hasta acá, hasta lo que dice hasta acá. ¿Estoy bien o no? Sepsis, causa de muerte, obstrucción intestinal, causa de peritonitis. Causa de peritonitis, vale, ok, causa de, vale. Voy bien, dicen. Bueno, vale, vale. Bien, Ezequiel y Fernanda que me están... Ezequiel, ¿de dónde sos? Que no te ubico, creo. Bueno, por el apellido también debe ser de Misiones, ¿o no? Ezequiel. Mendoza, perdón, ahí te ve, ahí te ve. Bueno, perfecto, perfecto. Nada, hoy estoy prejuzgando mucho apellido de Misiones. Yo soy misionero, insisto con eso y nada. Siempre me hace muy feliz ver a compañeros y compañeras de mi zona. Bien. De los dos que están abajo, independientemente que por la forma de codificar, por los pasos, yo podría elegir entre la hernia y la obstrucción, ¿ustedes qué dicen? ¿Por cuál me voy? Porque me dijeron que iba bien. Entonces yo tengo mis 4 códigos, al fondo, o sea, abajo, por SP3, tendría que ver si va o no, tengo 2. ¿Por qué voy? Bueno, obstrucción dice Ezequiel, vale. Y acá hay una trampa. Bien, Liliana también dice obstrucción, bien, estamos yendo más por ahí. Voy a contar algo también de sentido común, que también está basado en leyes, ¿sí? O en normas. Así como lo miro, así como está, no toco nada, yo digo, me voy, me juego por esta. Recuerden siempre que estoy, la prioridad, o sea, la elección de la causa, siempre va de abajo hacia arriba, o sea, primero lo de abajo, luego lo de arriba, y de izquierda a derecha. O sea, siempre, si no sé, elijo lo que está primero escrito y luego lo que sigue. ¿De acuerdo? Entonces, por esto que yo acabo de decir, yo estoy en desacuerdo con Ezequiel y Liliana y yo digo que es hernia. ¿Dale? ¿Está bien? Porque esa es la forma. Ahora, acá hay un truco. ¿Qué nos sucede? Taca, taca. Bien, fíjense esto. Que si no miramos con un poquito de ganas, o sea, tenemos que como que ir entendiendo, no entendiendo, aprendiendo, mirando la CIE, si nosotros nos fijamos en el código E40, que es el de hernia inguinal, existe un código específico, que me dice hernia inguinal izquierda, no dice izquierda, esto lo pusimos nosotros, dice unilateral en realidad, ¿sí? Unilateral, con obstrucción. O sea, ya me está dando, ya me está explicando, digamos, que esto en términos de la CIE 11, ¿sí? No todos, no sé cuántos hicieron los cursos o no de CIE 11, esto se llama precoordinación. O sea, es antes de que yo obtenga el código, ya alguien ya lo resumió por mí y ya directamente me dijo, si vos estás hablando de hernia, inguinal, unilateral, con obstrucción, el código es exclusivamente este. Y ya está. ¿Vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque, de nuevo, ¿qué pasó? El médico escribió raro. Ahí dice que hay 2 cosas separadas, pero siguiendo un poco la lógica, bien, tendría que ir por el mismo camino. Bien,
Lo mismo acá, va por SP3, fíjense que dice que la hernia inguinal izquierda con obstrucción, porque bueno, ya lo juntamos, bien. El SP6, que es la causa obvia, no hay nada por debajo, no se hace nada. Todos los otros no hago nada. Y del M1 al M4 no se aplica. O sea, ya está, ya lo resolví. No, habla un montón de cosas, pero no dice nada. Entonces me dice, la causa básica, provisional y final va a ser hernia inguinal unilateral o no especificada con obstrucción sin gangrena. ¿Sí? Eso también, porque seguramente el código que sigue, que debe ser la cola 4, ¿bien? Era con obstrucción y gangrena. ¿Bien? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Queríamos con Lucía simplemente que vayan viendo, que tengan en cuenta que a veces los puntos, las comas, la i, la o, el con en relación con, ¿sí? Un montón de términos que conectan o separan, tienen significado en la CIE, pero como somos humanos lo que lo escribimos, bien, a veces escribimos raro. ¿Sí? Listo. Terminé ahí. La gran mayoría eligió la correcta, muy bien, o sea que pareció bastante obvio. Algunos quedaron con la sepsis, que era el primero, y nada más. Muy bien. Perfecto. Hasta acá estamos. Puedo avanzar. Nos quedan 2 ejercicios de los nuevos que tienen que ver con causas externas, ¿sí? También para que miremos un poco algunas cosas. ¿Alguien habla? No, vale. Muy bien. Hay un micrófono ahí dando vuelta, no sé qué es. Solamente repasamos, ¿sí? Causas externas. Recuerda que causas externas son todas aquellos conjuntos conjuntos o situaciones que van a generar un daño, pero que provienen de una afuera, ¿bien? O sea, entendemos, presuponemos que las causas infecciosas también pueden ser externas, pero no, o sea, como definición no lo son. Sí, una picadura puede ser una causa externa, pero el dengue como tal está dentro del capítulo de las infecciosas, los tumores se generan de adentro, etcétera, etcétera. Bien, las causas externas son toda aquella situación que genera un daño, una lesión al cuerpo humano proveniente de una fuerza exterior. Y acá hay algo que venimos repitiendo tiempo, hace mucho tiempo, que tiene que ver con que siempre que haya una causa externa, tiene que haber una lesión. O sea, siempre que alguien ponga, no me sale la palabra, esperen, una bala, se me fue la palabra, herida por bala, no me salía, ¿sí? Herida por bala, ¿sí? Que puede ser la lesión, ¿sí? En alguna parte del cuerpo, pero ahí yo tengo como dudas, porque dice herida de bala, pero si ya me está hablando de una bala, está hablando de que algo o alguien de afuera generó un daño. ¿Cómo puede ser esa situación? Puede ser que yo intencionalmente me apunté y me generé daño, ¿bien? Lo que ponemos rápidamente en el concepto de suicidio, ¿bien? Tiene un término más delicado, pero es eso. O que alguien, una otra persona, con intención, ¿bien? Me tiró un balazo, ¿bien? Eso es agresión, ¿bien? Y el término es homicidio, pero agresión es la mejor palabra. O puede ser que yo estaba limpiando un arma o estaba teniendo un arma en la mano y sin querer, ¿bien? Se disparó el arma y me pegó. Eso sería un accidente, ¿bien? Que también es una causa externa. Y la última es, me encontraron muerto con un balazo y nadie sabe cómo fue, si yo quise, si fue un otro o si fue un accidente. Entonces eso queda como en la parte de no determinada. ¿De acuerdo? Todo ese conjunto de cosas son las causas externas. Las más comunes están relacionadas con accidentes de tránsito, lo que lleva la mayor cantidad de todo el capítulo de causas externas, que es cuando un peatón choca con un camión, un auto, un avión, un barco, una persona a caballo, etcétera, bien, o sea, en todo lo que tenga que ver con tránsito, y se producen diferentes daños. Todo eso, causa externa. Y por otro lado, las lesiones, ¿de acuerdo? La fractura, la quemadura, la fisura, bien, lo que sea. Cualquier daño habitualmente
concentran en todo lo que tenga que ver con lo traumatológico, ¿de acuerdo? Por eso hay mucho del aparato locomotor, la fractura, el esguince, la luxación, bien, todo relacionado a eso, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fuera de tema, me dolía la cabeza y tomé 6 gramos de paracetamol, porque me dolía mucho la cabeza en un día, ¿vale? Ahí hay un envenenamiento como término, ¿sí? Puede ser también intencional, etcétera, y lo que me produjo fue una insuficiencia hepática, porque la dosis máxima de paracetamol es 4 gramos y yo me tomé 6 u 8. Entonces, lo que voy a tener como lesión no va a estar en el capítulo de las lesiones, las S y las T, que es la parte más del locomotor, sino que va a estar en este caso en la K, que es insuficiencia hepática. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, siempre que hay una causa externa, tiene que haber una lesión. Siempre que hay una lesión, tiene que haber una causa externa. ¿De acuerdo? Siempre. La gran mayoría de las lesiones están puestas en las letras S y T, pero puede haber una lesión que puede aparecer en cualquier otro capítulo de la CIE. Y lo importante acá, que lo recalcamos 1000 veces, y va mejorando, pero aún falta, es que cuando yo hablo de una muerte, de una persona muerta, y aparece la causa externa, yo lo que tengo que poner como causa básica de función es siempre la causa externa, siempre, ¿sí? No la lesión. Si el informe está muy ordenado, está prolijo, queda súper claro, pero dice, fractura de cadera, arriba dice hemorragia masiva, y arriba dice shock, ¿sí? Shock hipovolémico. Uno dice, ¡buah! Está súper claro esto, no hay ninguna duda, fue una fractura. No, porque si la fractura está dentro de las letras ST, tengo que definir cuál fue la causa externa que produjo la fractura. Entonces, ese renglón que estaba súper lindo puesto, no puede ser nunca la causa básica de función. Porque las S y las T, los capítulos de S y T, no pueden formar parte de una causa básica de función. Sí pueden aparecer en cualquiera de los renglones del certificado, pero nunca lo pueden ser, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo que buscar? La causa externa. ¿Dónde me va a aparecer? En varios lugares, ahora lo vemos. Me puede aparecer en varios lugares. Y si no hay, ¿qué hago? Existe una causa externa genérica, ¿sí? Hay una con fractura, otra sin fractura, que es el término que voy a tener que usar, ¿de acuerdo? Y al revés, si yo estoy hablando de morbilidad, o sea, ¿en qué mayor énfasis hizo el médico que lo atendió? ¿En qué se gastó la mayor cantidad de recursos? Etcétera, etcétera. Lo que tengo que poner siempre es la lesión, no la causa externa. De nuevo, informe de egreso hospitalario. Muy ordenadito, muy lindo, escrito, el médico lo escribió, milagro, ¿bien? Y el médico pone caída desde altura, albañil que cae a 5 metros de altura mientras trabajaba en un edificio. Y vos decís, bueno, un buen dato, también está bueno lo que me está contando. Eso no me sirve. O sea, sí me sirve como código adicional, pero como afección principal en morbilidad no me sirve. ¿Por qué? Porque la causa externa nunca puede ser una afección principal, o sea, no puede utilizarse para la estadística de morbilidad. ¿De acuerdo? Nunca. Entonces, las X, las Y, no pueden ser utilizadas en este caso. Ahí me queda, bueno, necesito algún dato más, entonces tendré que ir a ver al médico, mirar la historia, etcétera, etcétera, y ver que el señor tuvo un hemotórax masivo. ¿Bien? Entonces, eso, mil disculpas, anoche fue una noche compleja para dormir. Entonces, no había manera, no me sirve, excepto que encuentre algo, y por ejemplo esto, el hemotórax, se cayó el tórax, explotó, por decirlo de alguna manera, no afuera, sino interno, y toda la cavidad torácica, pulmones, corazón, se llenaron de sangre, causando la muerte inmediata del paciente, ¿vale? Esa es la lesión que tengo que poner en morbilidad. ¿Bien? Todo lo que van a ver acá, yo lo voy a pasar ahora todo muy rápido, porque
Lucía logró hacer como un resumencito. Ven que acá tienen el volumen 1, el volumen 2, el volumen 3, y cada uno de los ítems donde les habla de causas externas en cada volumen. Entonces, se desarrolla después un poco el todo y tienen como el compendio, todo lo que hay de causa externa lo tienen resumido acá, ¿bien? Porque están varias partes, del volumen 1, del 2 y del 3, ¿bien? Entonces, lo voy a saltear todo esto. Esto se lo vamos a mandar con el Power, como siempre. Todo de esto ya lo vimos en diferentes cursos. Lo que hicimos fue hacer un compendio, ¿vale? Ven que están las agresiones, la comparación de causas externas, bien, acá comparamos diferentes cosas. Todo esto lo van a tener para mirar y ver cuando tengan ganas. Esta quedó media fea, Lu. Hay que ver si acá si la achicamos queda un poquito mejor. Bien, y ahora vamos acá. Tenemos 2 ejercicios, voy a intentar hacerlos rápido a ver si terminamos, y vamos a usar el Menti, ¿ven? Entonces, tenemos un peatón, o sea, una persona que camina por la calle, de 45 años, es atropellado por un automóvil en la vía pública. Sufre un traumatismo cráneoencefálico, un TEC, ¿sí? Severo, con fractura de la base del cráneo. Con fractura de base de cráneo, ¿bien? Es trasladado al hospital, donde desarrolla un edema cerebral masivo que finalmente le provoca una herniación uncal seguida de un paro cardiorrespiratorio a las 6 horas del ingreso. El paciente padecía hipertensión arterial controlada. ¿Bien? ¿Cuál sería el código de la causa básica y su código adicional? Y esto lo agrega o lo cambia para que lo pensemos un poco, y dice, si este peatón, luego de todo lo anteriormente descrito, desarrolla el edema, sí, hasta el edema, pero después de 15 días de hospitalización evoluciona favorablemente y se va a su casa, bien, ya está, tuvo el accidente, se lastimó, estuvo internado y se fue a su casa, ¿cuál sería la afección principal y su código adicional? ¿Vale? Esto es lo que plantea. Entonces, acá tenemos una forma de escribir el problema que tuvo un médico, ¿bien? Dice, paro cardiorrespiratorio, herniación uncal, ¿sí? Edema cerebral masivo, fractura de base de cráneo. Y en la parte 2 está puesto peatón lesionado en accidente de tránsito, choque con automóvil y la hipertensión arterial. ¿Qué dicen hasta acá? ¿Les parece que está bien? ¿Quieren que vuelva al anterior, así lo vuelven a leer? Bueno. 45, lo chocó un auto, sufre un TEC con fractura de base de cráneo, lo llevan al hospital, edema, herniación, ahora les explico qué es, paro respiratorio, y tenía hipertensión. Bien, ¿qué les parece esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien ubicado? Hasta acá, tampoco no desesperemos, ¿eh? O sea, vean, ¿qué pasa? ¿Cómo? Hemos visto certificados así. ¿Vos no viste certificados así? No, sí, que es realista, que se han visto certificados así. Vale. Yo no tengo tanta claridad, pero bueno, sos muy positiva, Lucía, igual. Bueno, nada. Sí está bien, dice Adriana, vale, perfecto. Para mí no está tan mal. ¿Qué puede pasar? ¿Dónde está definida acá la causa externa? Me quedé en el principio, no pude entrar. ¿En qué principio, Tania? No te sigo. Me quedé No en el hay que principio. entrar todavía al Mentimeter. El Mentimeter les vamos a avisar cuándo tienen que ir a responder. Vale, si era eso, sí. Sí, claro, claro. Esperen. Cuando aparezca el QR gigante, ahí hay que trabajar el Mentimeter. Vale, ahí Fernanda dice, ¿dónde está puesto la causa externa? En este caso, el médico la puso en la parte 2, ¿ven? Que está lo que está puesto en rojo. Pero también puede pasar esto. ¿Ven? Ahí está puesto la parte 2, acá está puesto la parte 1, sí es lo mismo, pero fíjense que el rojo va cambiando, o puede pasar esto,
¿sí? Se ve un poco mal ahí la parte de abajo, disculpen, yo creo que acá en la lupa me parece que no la tengo, lo chequeo un segundo, pero creo que no estaba la lupa acá. No, vale, no importa. Esto es en nuestros certificados habituales de defunción, los informes estadísticos, perdón, de defunción, aparece la parte 1, la parte 2, y después aparece la parte B, que es la segunda parte, donde dice, en caso de muerte violenta, se refiere a una causa externa, ¿bien? Indique, fue un accidente, un suicidio, un homicidio, o se ignora, y acá les dice que por favor escriban o describan cómo fue la causa externa. Entonces, ahí el médico puso, peatón lesionado en accidente de tránsito, choque con automóvil, ¿vale? O sea, la causa externa puede aparecer en cualquier lado. Esa es una cosa importante de saber, ¿sí? Acá tienen la estructura del informe de ingreso hospitalario, o sea, el señor tuvo el choque, se fracturó la base de cráneo, hizo edema cerebral, pero a los 15 días recuperó y se fue a su casa, ¿sí? Entonces, no falleció, simplemente es una alta. ¿Qué es la herniación uncal? Porque también esto lo hicimos con Lu para poder ver realmente cómo hago yo para darme cuenta de todo esto. Entonces, si ustedes se meten en el volumen 3, no está la palabra, no existe. Entonces digo, vale, ¿y ahora de qué me disfrazo, no? Entonces lo buscamos por Google, decidimos hacer eso. Y lo que aparece es esto, ¿no? La herniación uncal es una emergencia médica que ocurre cuando el aumento de la presión intracraneal desplaza al uncus, por eso uncal, bien, del lóbulo temporal, que viene siendo esto de acá, o sea, esto de acá, ¿sí? Perdón, sí, correcto, esto de acá, que sería igual que esto, lo comprime y hace que vaya hacia abajo, toda la masa encefálica vaya hacia abajo porque hay mucha presión acá adentro, y de esa manera se comprime, y si toca acá, que esto es el tallo encefálico, donde están los nódulos los nodos de respiración y de latidos cardíacos, se comprimen y puede ser un problema, ¿vale? Generando la muerte. Entonces, todas las herniaciones cerebrales son graves. ¿A qué llegamos a la conclusión con Lucía de esto? Cuando hablamos de herniación uncal, hablamos de herniación encefálica, ¿sí? Bien, ahora sí, señoras y señores, vayan al Menti, ya sea cliqueando acá, copiando el QR, hoy. Bueno, mira qué seguridad. Todos hasta ahora pusieron este código. Sí. Muy bien, ya está. Si no hay dudas, todos lo encontraron fácil como herniación cerebral, entiendo. Dale, Lu. Bueno, Muy ven, bien. Herniación uncal. acá, Vamos con la acá. otra, vamos con el otro término. Fractura de la base en la base del cráneo. Solo pongan la letra y los 3 números, ¿vale? Bien. Ok, El 402 entiendo que está mal tipeado. sí. Igual pongan el cuarto código, no es solo S02. Ay, sí, perdón. No, pero tal cual. Vale, bien. Vamos por el S0, 02. ¿No? La mayoría es el número que está más grande. Exacto, pues claro. Vamos con el otro término. Peatón atropellado por automóvil. A ver acá, una causa externa. Bueno, Gilda, no pasa nada. Nos veremos en algún momento. Acá tenemos, fíjense que si es un peatón atropellado, yo estoy hablando de una causa externa, bien, la S no puede ser, porque la S es lesión, ¿vale?
Bien, quedamos con este. El B031, Luz, B03.1. Ahora sí, ahí va, Vale. ahí va. ¿Y el último? Ah, No, vale. ya estaba. Sí. Ya estaba. Sigamos con, sigamos con la presentación. Bien, ya lo tenemos. Perfecto, dijeron todo bien, la alineación está bien. B031, con B larga. Voy a hacer de cuenta que no miro, voy a volver a la presentación. ¿Está con B larga? Sí. Vale. Pero aparte, si tuviera con B larga, estamos hablando de infecciosas. O sea, Claro. independientemente de que haya sido un error gramatical, que no importa, nos pasamos de golpe de En causa este externa caso, claro. a coso. Bien, fractura de base de cráneo, acá lo tienen, bien, edema cerebral, o sea, está todo. Y acá ven que esta es el cuadro de accidentes, donde acá está la víctima, que es un peatón, y en colisión con automóvil, furgoneta o camioneta, aparece el B03, ¿vale? Y el 1 es para hablar de que es un accidente de tránsito, puntualmente. ¿Vale? Perfecto. Bien. Ahora sí, Acá vayan pregunta por directamente y elijan cuál es la opción correcta. de la causa básica de defunción, ¿vale? O sea, de todo lo que hablamos. Con el código adicional, están ambos códigos. Causa básica de función y código adicional. ¿Y cómo los uno con el otro, Lucía, para que no se me cambie la letra? Ah, porque no se pueden poner los guiones. No, porque no es a completar, está bien, es solamente a elegir Está entre bien. varios cuál. Sí, sí. Claro, no es para completar. Acá está. Entonces, hay que elegir entre estos. Claro. Bien. ¿Cuál es el correcto? Tengo causa externa, luego lesión, no, perdón, lesión no, esto es una enfermedad general, digamos, no, de otro capítulo, y una lesión y una causa externa, una lesión y esto, que a la G es de sistema nervioso. Sí, el edema. Bueno, edema. Vale. Van ahí, ¿eh? Van ahí. Ahí va. ¿Sí? ¿Qué queremos llegar a? ¿Qué conclusión sería esta? Entendemos que están bien los códigos, ¿no? Que igual bastante parejo. Sí. Piensen algo, que es lo que necesito que se lleven en la clase de hoy. Estamos hablando de que la persona se murió. Si la persona se murió y tengo una causa externa, voy a primar la causa externa sobre la lesión, siempre. ¿Vale? Entonces lo que voy a elegir es la causa externa, en este caso el B03.1 sobre el S02.1, ¿vale? Entonces, lo correcto en causa, en mortalidad, es el punto 1, ¿de acuerdo? Ahí va, ahí me gustó más. Ahí lo fueron acomodando. Si se pudiera acomodar, sí, si se pudiera mirar un poco qué está pasando, bueno, capaz mejoraría alguna cosita más. Vale, estamos, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Sigo. ¿Pero no es? Acá. Entonces, el B03.1, que es la fractura de base de cráneo, ¿sí? Perdón. ¿Qué estoy diciendo? El peatón atropellado. Peatón con automóvil es el B03.1, ¿bien? Y el código adicional sí es la fractura de base de cráneo, ¿vale? Con el S02.1, ¿bien? Y acá, simplemente, esto es solamente para esta cosa de no nos olvidemos de la situación, y a mí lo que me está pidiendo es que de vuelta el tema, o sea, que deje de hablar de mortalidad y hable de morbilidad,
lo que tengo que hacer es simplemente, si no cambió nada, es simplemente dar vuelta los códigos, ¿bien? En morbilidad, lo que prima es la lesión, por eso aparece el S02.1, y como código adicional de un aporte de algo, viene la forma en que se produjo la causa externa, ¿vale? Bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¿Se entendió? Es medio redundante, pero queremos que quede clarísimo. Claro, acá lo importante es que se vayan con eso. Mortalidad, primero va la causa externa y después la lesión. Morbilidad, primero la lesión y después la causa externa. Exacto. Consulta. La segunda parte. Vamos. Una mujer de 82 años se tropieza con una alfombra en la sala de su casa y cae desde su propia altura. Sufre una fractura cerrada del cuello del fémur, llamándose comúnmente fractura de cadera. Es internada y operada. Debido a la inmovilización prolongada en cama, a los 5 días desarrolla una embolia pulmonar masiva que le provoca un shock obstructivo y un paro cardíaco. ¿Vale? Un shock, no importa lo obstructivo, ¿vale? Y un paro cardíaco. ¿De acuerdo? Y la segunda parte, como siempre, si esta mujer realiza su postoperatorio sin complicaciones y a los 5 días se va, listo, fue solamente un egreso hospitalario, ¿cuál sería un código y el otro? ¿Vale? Entonces, este era el ejemplo que yo les daba. Si el médico lo escribe, a ver cómo lo escribió. Bueno, este ejemplo ayuda a el buen entender del amor, no, perdón. Sí, perfecto. De la mortalidad está perfecto, impecable. ¿Por qué? Porque inclusive me ordena en la misma cadena de acontecimientos, la causa externa, caída del mismo nivel por tropiezo de alfombra, lo que sigue es la lesión y por último la causa inmediata o intermedia de por qué murió. ¿Vale? Entonces, esto está ordenado, está muy bien escrito. También podría ser que la caída aparezca en la parte 2 o aparezca en la parte por fuera de muerte violenta. ¿Bien? Cualquiera está correcto. Y en caso de que solamente sea una enfermedad y no se haya muerto, tengo la fractura en el cuello del fémur debido a caída por tropiezo en el hogar. ¿Sí? Esa es la afección principal. ¿Vale? Fíjense que de acá yo leo la fractura en el cuello del fémur, que es una afección principal, y el tropiezo, la caída por tropiezo en el hogar, que es la causa externa. Entonces, tengo que saber qué elegir. Bien, estoy en morbilidad, por lo tanto, la lesión es lo que a mí me importa. La fractura del cuello del fémur en este caso. Perdón, ¿Sí? y acá hay que ver el procedimiento y el servicio, que no está puesto, pero que puede inferirse. Total, total. Así como hicimos los pasos y toda la situación de mortalidad, también para morbilidad hay conjunto de pasos y cosas. Claro, Uno cliquea. de esos es ese. Vale, uno de esos es ese, que si me dice en alguna parte del informe del hospitalario más datos de algo de lo que aparezca como diagnóstico, puedo tomar eso y lo elijo como afección principal. Ahí está, fíjense. La artroplastía, que acá era bastante obvio, ¿no? Porque hay un solo problema, si hubieran más complicado. Tengo la artroplastía con reemplazo parcial y obviamente fue en el servicio de traumato, ¿de acuerdo? Aunque después haya hecho la trombosis pulmonar y todo. Bien, vamos al Mentimeter de nuevo. A ver si lo tengo. Esto es ya lo último. Mentimeter. Ahí va. Ahí vamos. Muy bien. Vamos a codificar embolia pulmonar primero. Vale. Bien. Vale. Bien. Más que claro.
Ahora vamos a codificar fractura en el cuello del fémur. Hay alguien que escribe directamente el código, no sé por qué. ¿El nombre? El nombre. Vale. Acá un poco de diferencia. 798, 798. 798. S79. Sí. Traumatismo de cadera y muslo. Vale. Bueno, ok. Traumatismos múltiples de cadera y muslo, otro traumatismo especificado de la cadera y traumatismo no especificado de cadera y muslo. Vale. Bueno. El código elegido fue el... Vale. Bueno, en la mayoría está bien, ¿no? ¿Eh? Estamos un poquito perdidos acá. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué nos complicamos? ¿Dudas? Vamos a pasar al otro código y a ver si acá se pueden codificar caída del mismo nivel por tropiezo con alfombra en el hogar. Recuerda que estamos en causa externa, vale, ahí, perfecto que esté en la W, Bien. ¿sí? Y acá había una trampita, bien, que caída del mismo Ahí nivel. está. Ahí salió. Muy bien. Está peleado. Que acá estos términos sí hay que tener cuidado, ¿sí? El 0,1 y el 18. Fíjense, bien, esto está bueno. Lo otro era más error del 0,1, ¿no? Que es caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié. Ay, perdón, que tengo ruido. No se te escucha, Emma. Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero era porque sonó el timbre y va a seguir sonando, así que... Vale. Nada, ahí voy. Perdón, el W01 y el W18, ¿no es cierto? Sí, ahí estaba la puja. Porque el W01 dice que hubo traspié, que se tropezó, que se cayó, ¿bien? Y acá dice, otra caída en el mismo nivel, SAI. ¿Recuerdan el concepto de SAI? Que es, sin otra especificación, es, comillas, comillas, solamente se cayó. Nadie dijo cómo, ¿bien? Que es cuando una persona, un anciano sobre todo, cae por falta de estabilidad, puede ser este código. Pero si hay algo que a mí me diga que se tropezó, ¿bien? Con lo que sea, iría el otro código, ¿de acuerdo? El W01. O sea, en este caso el W18 no sería correcto. ¿Bien? Muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Y por último, ya estamos acá. Muy bien. Vale. Acá estoy, muy bien. Entonces, sácate. Tengo la caída en el mismo nivel, sin otra especificación W18, pero debido a deslizamiento, ella se tropezó con la alfombra, W01, ¿bien? La fractura de cuello, el S72, la embolia pulmonar, el I26. Acá están cada uno, ¿no? Ahí tienen los tres. Perfecto. Y fue en la Perdón, ahí pueden observar que para buscar en el volumen 3 se busca fractura de fémur o femoral y después está específica del cuello. Y en el volumen 1, fractura del cuello de fémur es fractura de cadera SAI. Así que es el código siempre.
que es donde más estaban complicados. Claro, y esta trampa ya la hemos hablado un par de veces, de que muchos médicos ponen fractura de cadera como dato. Fractura de cadera, yo siempre les digo, el tema de las negritas, los que tenían los Excel con todos los códigos de la CIE, pero solamente tomaban los negros, el primer renglón, ¿sí? Este, por ejemplo, ¿ven? Este de acá, el W01, o este, como no tenía todo lo que eran los criterios de inclusión, la fractura de cadera no te parecía, entonces no tenías idea. Bien, entonces por eso siempre es importante ver, ir al volumen. Acá está, sí, alguien está diciendo, se busca primero el volumen 3, por eso. Esta es la búsqueda del 3, ¿ven? Acá está, todo esto está hecho por búsqueda del 3. Una vez que acá encontramos fractura del cuello, nos vinimos acá y encontramos correctamente, porque el texto decía fractura del cuello del fémur, pero tranquilamente puede decir fractura de cadera, y vos decís, ¿cómo lo busco? ¿Vale? De la misma manera, pero está acá como un criterio de inclusión, ¿vale? Solamente eso. Y por último, ahora sí, a ver, ¿cuál es la causa básica de muerte de esta... Está peleado. Ah, sí, espera que vos lo estás mirando, pero yo no lo veo acá. Ahí está. Bueno, a ver qué pasó acá. Tenemos la causa externa, W01, ¿sí? Acá hay otra causa externa, acá hay otra, no, acá hay una lesión, y acá, el I, sí, que el I era I26, era la embolia, ¿no? Embolia pulmonar. La embolia pulmonar y la caída desde el mismo nivel. Y la caída del mismo nivel. Entonces, otra vez, me asustan. Nos quedan 8 minutos para terminar el webinar. Estamos en un informe estadístico de defunción, donde si hay alguna mirada clara de que estamos ante una causa externa, tenemos que codificar como causa básica de defunción la causa externa, independientemente de la lesión, que la podemos poner como un código adicional. ¿Vale? Entonces, elegir esta, que habla de embolia pulmonar, y después como código adicional una caída, está raro, ¿vale? Es raro. ¿Bien? Tenganlo en cuenta porque, bueno, es lo básico de... No pude abrir el ejercicio, pero W010 y S720. Muy bien, muy bien. Acá lo tienen, ¿bien? Entonces, en caso de causa básica de defunción, elijo primero la caída y como código adicional la fractura. Y en caso de que la señora sobrevivió a la fractura, la operaron y todo bien, la lesión va a quedar como afección principal, que es la fractura, y como código adicional va la caída. ¿Bien? Es que lo debe haber cerrado, chicos, ya lo debe haber cerrado Lucía. Sí, por eso, sí, ya lo cerré, no se preocupen, ya está. Porque estamos muy justitos de tiempo, así no perdemos tiempo. Bueno, ya estamos. El de hoy fue, nada, esto, un poco sencillo, un poco repetir cosas, y muchas veces entiendo que algunos de ustedes, sobre todo los que ya nos conocemos de la OPE de toda la vida, dirán, bueno, no fue tanta cosa, pero bueno, la idea es esto, repasar a veces algunas cosas sencillas y después meternos de fondo en cosas más complicadas. Un abrazo para todos y todas, ¿sí? Cuídense. Saludos para todos.